el protagonismo de los artistas que hasta el momento eran personas anónimas que estaban absorbidas por la figura del gremio. Víctor Sarney se desarrolló la arquitectura del Renacimiento. Yo voy a hablar de las otras grandes manifestaciones que hacen que a Europa se viaje para conocer todas estas grandes manifestaciones, todas estas grandes expresiones. Brevemente, si bien no voy a ahondar demasiado en el contexto porque no es el tema, pero sí comentar algunas características generales que nos ayudan a encuadrarnos, que tienen que ver con este nuevo rol, ¿sí? De esta figura que es el artífice, que es el artista, que como les decía hasta hace un ratito, había quedado o no era conocido como lo que entendemos hoy por artistas, ¿sí? Había quedado mimetizado en la figura del artesano o del que producía. Recuerden que en la Edad Media, disculpen que estoy yendo y viniendo, pero es que había gente que estaba pidiendo ingreso. Todo listo, ya está. Recuerden que en la Edad Media los gremios que se habían desarrollado en un contexto de desarrollos de economías, de nuevas economías y talleres, hizo que una tradición de producción de distintos géneros que se comercializaban, desde las telas, los cueros, lo que llamamos artesanías, los canteros que trabajaban las piedras para las catedrales, habían forjado una tradición de saberes que se desarrollaron y se organizaron bajo la figura de los gremios. Los gremios funcionaron y fueron la institución que inclusive en la primera etapa del Renacimiento van a seguir teniendo un protagonismo. Pero va ser del seno de estos gremios que va a empezar a desprenderse una nueva modalidad de producción que tiene que ver con la de los artistas del Renacimiento, que cada vez se van a ir emancipando, se van a ir separando de ese marco legal que representaba el gremio y van a ir haciendo un recorrido más personal independiente que va a caracterizar a su obra y también a sus nombres. Porque si bien de la antigüedad, inclusive de la Edad Media, aparecen algunos nombres asociados a las producciones de la cultura material, lo que llamamos manifestaciones artísticas, pero va a ser en este momento cuando realmente la figura del artista cobra un protagonismo que lo separa de ese contexto gremial que tanto había caracterizado al gótico y que va a seguir perviviendo en el primer Renacimiento. Dice Hauser, el Renacimiento aparece como una forma histórica particular en la que el espíritu italiano se individualiza con respecto al fondo de la unidad cultural europea. ¿Por qué? Porque el Renacimiento tiene orígenes en Italia y específicamente en una de las ciudades más ricas de este momento, del siglo XV, que es Florencia. Una ciudad que había prosperado y que se va a posicionar económicamente en este contexto. Después va a transcurrir todo un siglo de desarrollo hacia el interior de este país, de lo que hoy conocemos como Italia. Va a tener su foco de origen primero en Florencia, después en Roma, y después recién va a haber una segunda etapa en el siglo XVI, que se va sobre todo la segunda mitad inclusive del XVI, que se va a caracterizar por una expansión por el resto de Europa. Yo hoy no voy a hablar de las manifestaciones del arte del Renacimiento en toda Europa porque no me alcanzaría esta hora y media que le vamos a destinar. Pero entendiendo las características del arte del Renacimiento en Italia, que tampoco vamos a ver de toda Italia porque vamos a omitir la escuela veneciana, pero entendiendo a los dos focos más importantes de origen del Renacimiento, que son primero Florencia y luego Roma, vamos a tener herramientas como para poder después entender o interpretar o hacer una lectura del patrimonio del Renacimiento en cualquier otra parte de Europa. Es sumamente interesante también ver lo que pasa, por ejemplo, en España con el arte renacentista. Pero bueno, tienen autores que ahí en la bibliografía que pueden complementar esto que hoy yo no voy a desarrollar por cuestiones obvias de tiempo y porque
si hay temas sobre el cual cortar tela, es el arte del Renacimiento. Dicho esto, paso a esta segunda imagen, que es un grabado de época de Philippe Gell, que se llama El taller del pintor. ¿Sí? Primero, decirles que esta técnica del grabado que va a tener mucha importancia en esta época porque junto con la invención de la imprenta con Gutenberg en este momento, que permite que los textos ya se dejen de escribir a mano en los monasterios como pasaba en la Edad Media, permite que el conocimiento empiece a difundirse con mayor celeridad, ¿sí? Por eso empezamos a hablar de una edad moderna, donde uno de los elementos característicos es que ese conocimiento que estaba plasmado en una lengua culta como era el latín, y que al cual solo unos pocos podían acceder, ahora de a poco empieza, gracias a una invención técnica como la imprenta, a circular de una manera mucho más fluida. Y esta producción con esta técnica que es el grabado, lo que hace es partir de una matriz que se puede usar muchas veces, porque la matriz en tinta se estampa una superficie como es el papel y se limpia la tinta y se vuelve a entintar. O sea, yo puedo hacer de una matriz como es la del grabado, ya sea en madera, en agua fuerte, hacer muchas imágenes. Entonces, ligado un poco a la invención de la imprenta, el grabado permite que el texto y la imagen empiecen a circular en menor costo y socializarse con mayor celeridad respecto de los antiguos textos iluminados de la Edad Media. De hecho, el primer texto que se imprime va a ser la Biblia, en un contexto donde la religión cristiana sigue siendo la cosmovisión que si bien con cambios, va a seguir perviviendo hasta bien entrado el siglo también XVIII. ¿Qué vemos en este grabado de época que hace este artista de los Países Bajos? Lo que estamos viendo es el contexto de producción de esta nueva figura del artista. Decíamos que al principio esa figura que conocemos como artista reinaba en el anonimato y quedaba absorbida en la tradición del taller, pero de un gremio, que era una sociedad mucho más amplia y sumamente regulada, que velaba por los intereses de ese saber y la circulación de esas producciones. Acá ya vemos en la imagen central una persona que domina la escena, que es el maestro, seguramente dueño de ese taller, ya independiente, por fuera del gremio, y una serie de ayudantes que van a ser los colaboradores, que entraban a trabajar a muy temprana edad, ¿sí? Y que pasaban 8 y hasta 10 años formándose. Vemos a un comitente que está justo atrás del lienzo central, cuya esposa está posando para uno de los ayudantes que está bocetando, plantando la imagen de esa persona, ese burgués que vino a encargar un retrato, pero vemos en primer plano ayudantes preparando superficies para pintar, poliendo los pigmentos, moliéndolos, ¿sí? Más atrás, trasladando los lienzos, y el maestro en el centro, dominando la escena, haciendo los retoques finales de una gran obra. Esta va a ser un poco la vida de estos artistas del Renacimiento, que cada vez, como les decía antes, se van a ir independizando más del gremio y van a ir teniendo encargos particulares. Si antes los gremios trabajaban más para un círculo más cerrado que tenía que ver con la demanda local, ahora estos artistas van a empezar a trabajar para demandas diversas que le pueden llegar desde distintos lados, no solamente de una corte en el lugar donde reside, sino que capaz que lo mandan a llamar si era reconocido, si se era muy hábil en lo que hacía, va a empezar a ser convocado y llamado por las figuras más influyentes del contexto, en este caso italiano, para trabajar. Inclusive artistas como Leonardo van a ser llamados por reyes de Francia para ir a trabajar fuera de su nación de origen. Es decir, que de un contexto que bregaba, un contexto más cerrado y de consumo más interno, vemos una figura cada vez más independiente, ¿sí? Y que ofrece su producción a un mercado mucho más amplio. Si Florencia va a ser una donde más posibilidades y más van a florecer estas artes, va a ser una de las consecuencias porque ahí es donde más demanda va a haber.
El Renacimiento en los otros países, sobre todo en el norte de Europa, va, como dijimos antes, llegar más tardíamente y además va todavía a estar ligado a un público muy cerrado, circundado por la iglesia y los monarcas de turno. En cambio, en esta Florencia, donde el comercio prospera, donde van a haber grandes familias de banqueros que se enriquecen, las demandas de obras de arte van a ser cuantiosas y el artista necesita tener independencia para poderse mover ante tantas demandas. Y eso es lo que va a, de alguna manera, a relajar las fronteras, los límites que ponía legales el gremio medieval. Este es un cambio fundamental, porque estos artistas empiezan a competir por un prestigio y empiezan a ser conocidos, nombrados, y por supuesto que van a haber algunos que van a resaltar más que otras. Entonces, de esa nobleza campesina, que ahora se convierte en ciudadana, ¿sí?, se va a ir asimilando cada vez más a la aristocracia del dinero porque, si bien sigue siendo cristiana, el peso del dinero que posee la alta burguesía para poder adquirir estas obras va a ser la que va a generar una gran necesidad de producir obras que son hoy las que, como les decía anteriormente, movilizan a la gente a querer conocer y ver estos lugares por los que transitaron estos artistas y esas producciones que hasta el día de hoy perviven. El concepto de lo bello en el Renacimiento va a ser un concepto ligado a la antigüedad clásica, por eso es el renacer de las culturas de Grecia y Roma, fundamentalmente. La belleza se entiende como esa concordancia lógica entre las partes singulares y un todo. Esto que es ni más ni menos que el concepto de proporción que ya los antiguos artistas de la Grecia habían considerado y habían desarrollado a través de sus cánones en esas famosas esculturas y en esos famosos templos, como habían sido el Partenón o el Discóbolo y todas esas imágenes que ustedes vieron de la Grecia clásica y después helenística. Esta belleza clásica que van a retomar estos artistas va a estar expresada fundamentalmente en el número y el ritmo matemático de la composición. Es decir, van a ser obras que atienden a una búsqueda de belleza sumamente racional e idealizada, caracterizada también por un descubrimiento que en la antigüedad clásica no había alcanzado a madurar, que fue la perspectiva, que ahora vamos a ver un poquito en algunas obras que es esto de la perspectiva. Y bueno, como les decía antes, la idea de una composición armónica, de una obra que se aproxime a ese concepto clásico de una belleza ideal, que había sido la que se había desarrollado y gestada ya en la antigüedad clásica. Eso se retoma. Acá tenemos ni más ni menos que una figura importante que es Giorgio Vasari. Giorgio Vasari va a ser un artista, arquitecto de la época, pero que tiene su protagonismo porque va a ser el primero en escribir sobre la vida y la obra de estas figuras que ahora tienen nombre y apellido, que ahora ya no viven en el anonimato, que son los artistas del Renacimiento. Su famosa obra, de la cual acá vemos la portada, vemos ¿sí? la primer cara que él imprime para este texto, se llama Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Él hace una biografía, estudia la vida de estas figuras que van a ser destacadas y que van a ser tan influyentes para la época. Y con esto va a dar origen, de alguna manera, a la historia del arte, ya con un sentido sistemático. Los que podemos hablar de hacer historiar el arte desde mucho antes del Renacimiento, pero si va a haber un momento donde se empieza a poner la atención y hay alguien que mira lo que producen y quiénes son los autores de esas producciones, es Giorgio Vasari en esta época y funda de alguna manera la primera historia del arte escrita, documentada, porque él nos habla de todos los pormenores, no solamente de las obras de arte de los grandes maestros de esta época, sino también de cómo vivían, cómo circulaban, todo un poco también las intrigas de alcobas detrás de estos grandes artistas, cómo competían entre sí para ganarse
el apoyo de los más grandes mecenas de esta época. El mecenas, recuerden que era quien destinaba todos sus recursos, o parte de sus recursos, para convalidar un prestigio social que a veces no tenía por no pertenecer a la aristocracia, sino porque la mayoría de estos burgueses añorados justamente eran burgueses, no devenían de la aristocracia. Después van a empezarse a establecer lazos de sangre con la aristocracia, o van a comprar títulos de nobleza, pero en un principio una forma de convalidar un prestigio que no tenían era rodearse de toda la cultura de los ilustres de ese momento y consumir y pagarle a poetas o a los artistas para que, ¿sí?, revistan sus palacios, su vida, de ese saber y de esa cultura que está renaciendo porque se está retomando ese pasado que en la Edad Media había quedado desplazado, a veces ocultos en los monasterios, a veces perdido. Otra razón que hace que sea Italia la que da origen a este renacer de esta cultura es porque Italia está muy cerca del Imperio Bizantino, que recordemos que en 1453 cae en poder de los turcos otomanos. Y el Imperio Bizantino, todos esos 1000 años aproximadamente que dura, que se sostiene en el tiempo, va a guardar el saber de las culturas clásicas. Entonces todos esos ilustrados que huyen del Imperio Bizantino para salvarse del yugo de las invasiones de los otomanos, van a caer y van a ser acogidos por estas grandes cortes de reyes, monarcas, nobles y burgueses que residen en Italia. Bueno, Giorgio Vasari, entonces aquí. Mirando un poco estos dibujos de Leonardo da Vinci, cito también a Hauser, que dice: es significativo que los artistas como tales les parezcan a los narradores suficientemente interesantes como para hacerlos salir de la existencia innominada de los artesanos y tratarlos como personalidades individuales. Recuerden que en la antigüedad clásica eran considerados artistas solamente aquellos que manejaban el arte de la oratoria o que trabajaban con disciplinas inmateriales como la música, la matemática, la geometría. Todas las disciplinas que estaban en relación al trabajo manual estaban en un lugar inferior. Esto se va a revertir en el Renacimiento y gracias a que muchos de estos poetas, muchos de estos narradores, como van a ser el Dante, ¿sí?, Dante Alighieri, que son figuras destacadas dentro de lo que es la época, la cultura de la época, el humanismo, la corriente cultural que recupera y que retoma a los saberes clásicos, van a ser los que van a empezar a argumentar en favor de estos artistas visuales. Entonces, de repente vamos a ver que estos poetas, de alguna manera, empiezan a apoyar el trabajo en sus poesías de estos artistas. Estos poetas hablan de las artes visuales, o por ejemplo de la pintura, como una poesía muda. Y los artistas visuales le ponen imágenes a esos relatos, a esas poesías que proliferaban en ese contexto de los humanistas, por un lado. Es decir, que hay una connivencia entre los en imágenes y esos ilustrados de las artes liberales de la antigüedad que utilizaban la razón. Dentro de las artes, ¿sí?, dentro de estas producciones manuales, no todas van a llegar a la misma categoría. Algunas van a quedar en la categoría de artesanías, pero otras van a ascender y se van a desprender de esas simples producciones artesanales y van a pasar a ser denominadas bellas artes, artes mayores o artes tradicionales, como lo es, por ejemplo, el dibujo, como lo va a ser la pintura, como lo va a ser la arquitectura, como lo va a ser la escultura. ¿Y por qué, además del apoyo que tienen de parte de los filósofos y de los poetas, además, qué otros elementos van a haber como para que estas manifestaciones asciendan a la categoría de arte? Y bueno, el dominio de todos los saberes que un artista de la época tenía que
tener para llegar a producir. Acá lo que estamos viendo son escritos que hace Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci no publica, después sus seguidores, sus discípulos, van a compilar todo lo que él investigaba, estudiaba. Pero fíjense que para él pintar un cuadro donde tiene que representar una figura humana, fíjense todas las investigaciones y estudios que él hace de la anatomía. Estamos viendo acá, él en secreto, en una época donde estaba prohibida la disección de cadáveres, él lo que hace es diseccionar cadáveres para estudiar las musculaturas, los huesos. Debe saber anatomía para poder representar un cuerpo. Estudia la geometría, ¿sí? De la cual ya me habían hablado filósofos en la antigüedad, para estudiar las proporciones del cuerpo humano. Bueno, acá vemos a su famoso hombre de Vitruvio, que es un dibujo, ahí tienen las dimensiones y dónde está, y estudios anatómicos de una pierna, de una laringe. Entonces, el hombre del Renacimiento, fundamentalmente los humanistas, de los cuales ahora también van a formar parte los artistas, ascienden a un nivel que es gracias también a todos los saberes que deben abarcar. Deben conocer de poesía, deben conocer de anatomía, deben aprender de la naturaleza, ¿sí? Están alineados con una racionalidad que es afín a ese contexto, donde una de las principales maestras ya no son las tradiciones, ¿sí? Sino también la observación directa de lo que está pasando a mi alrededor. Y en esto Leonardo, bueno, fue uno de los más característicos. Ustedes saben que él estudió el vuelo de los pájaros, observándolos, para poder hacer prototipos de lo que después fueron las aviones o los helicópteros, que quizás como tales ahí en ese momento no se alcanzaron a desarrollar, pero que tuvieron su correlato en lo que va a ser después las máquinas en el siglo XVIII y XIX. Entonces, este artista, que es un intelectual, es el que sale del anonimato de un trabajo artesanal en el gremio para convertirse en lo que va a ser considerado por los poetas, que son los que los promocionan y los hacen circular como genios. Por supuesto que en esta Roma, en esta Italia y Florencia primero y Roma después, habían algunos que eran más disputados y más consagrados. Pero claramente vamos a ver un ascenso social del artista. Y uno de esos representantes de ese ascenso social va a ser la figura, por ejemplo, del ya conocido Miguel Ángel Buonarroti, ¿sí? Bueno, que acá esto es una cita también de lo que dice Hauser respecto de su figura, que lo considera el primer artista moderno, solitario y con libertad artística con el que se consuma la emancipación del artista. Aparece la figura del genio, ¿sí? ¿Por qué dice esto Hauser respecto de esta figura como Miguel Ángel? Bueno, les leo una cita sumamente interesante. Miguel Ángel asciende por fin a una altura de la que antes de él no hay ningún ejemplo. Su importancia es tan marcada que puede renunciar por completo a honores públicos, a títulos y distinciones. Desprecia la amistad de príncipes y papas y puede permitirse ser su enemigo. No es ni conde, ni consejero, ni superintendente pontificio, pero le llaman el divino. No quiere que en las cartas a él dirigidas le llamen pintor o escultor. Es Miguel Ángel Buonarroti, ni más ni menos. Desea tener nobles jóvenes por discípulos y ello no le habrá de serle puesto a la cuenta como puro esnovismo. Pretende pintar con el cerebro y no con la mano. Y quería sacar las figuras arrancándolas mediante un conjuro al bloque de mármol, por la pura magia de su visión. Esto es más que orgullo de artista, más que la conciencia de estar por encima del artesano, del vanausos, del vil mortal. Se manifiesta en ello la angustia de ponerse en contacto con la realidad ordinaria. Miguel Ángel es el primer artista moderno solitario movido de una especie de demonio que aparece ante nosotros, el primero que está poseído de una idea
y para el que no hay más que su idea, que se siente profundamente obligado para con su talento y se ve en su propio carácter de artista una fuerza superior que está por encima de él. El artista alcanza así una soberanía junto a la que queda sin sentido todo el antiguo concepto de la libertad artística. Es decir, que el rol social que va a tener esta figura del llamado artista es la casi la de un semidios, podría ser, ¿no? Es más, se considera que estos talentos son forjados por un don divino, del cual la máxima figura es Miguel Ángel, junto con Leonardo y después Rafael, que son los tres más conocidos. En realidad, también detrás de esto hay mucho trabajo. Estos artistas han ingresados, depositados muchas veces por sus padres a la edad muy temprana de 7 años, 6 años, y pasaban toda una vida formándose hasta que se convertían en maestros y podían llevar adelante a administrar su propio taller. Recuerden esas primeras estampas que vimos, donde había un niño moliendo un pigmento. Capaz que ese niño entraba muy temprana edad y pasaba el resto de su vida, porque vivían en la casa de la familia del maestro, y era una formación de tiempo completo. Miguel Ángel es un caso realmente excepcional porque él ingresa muy tarde al taller de Verrocchio, que es con el que se forma, y creo que era Verrocchio, después corrijo ahí, no, Verrocchio creo que era el maestro de Leonardo. Es un caso excepcional, decía, porque creo que entra a los 12, 13 años, y ya a los 20 era un artista que tenía un nivel de producción impresionante. La verdad que sí, ahí había, además de trabajo, de horas de trabajo, había también algo de genio, ¿no? De innato. Pero en general también había todo un trabajo que tenía que ver con dedicar su vida a eso, y puramente, exclusivamente a eso. Y ellos no devienen de familias aristocráticas que se podían dedicar a la poesía, a la filosofía, que eran las artes nobles de la aristocracia. Debían dedicarse a un arte manual porque era lo que su condición les permitía. Sin embargo, fíjense que ascienden a nivel social al punto tal de que sin ser de la aristocracia podían dar el lujo de, como dice Hauser, enemistarse hasta con un papa. Pero es que eran tan requeridos y tan necesitados para convalidar el prestigio de estas clases aristocráticas y alto burguesas de comerciantes, que más vale tenerlos a favor y no en contra, porque fueron los que forjaron la imagen de muchos papas, príncipes, comerciantes, banqueros, que de alguna manera sirvieron de propaganda política a estas figuras de la sociedad de la época. Por lo tanto, tenerlos como aliados, era fundamental. Leonardo termina sus días en la corte del rey de Francia, cobijado allí. Y Miguel Ángel circula entre Florencia y Roma y termina sus días trabajando para el papado. Bueno. ¿Cuáles van a ser las características generales más importantes de las producciones del Renacimiento? Por un lado, la admiración e imitación de lo greco-romano, que ya lo dijimos, esa recuperación. No porque hagan una copia fiel de lo clásico, pero sí toman elementos básicos como son la proporción, como son la armonía, la idea de la belleza idealizada. En la arquitectura van a ver que recuperan todos los órdenes clásicos. Y lo interesante es que no lo recuperan para recrearlo tal cual como se había dado en la época de los griegos, de los romanos, sino para reinventar, innovar con esos elementos. Pero sí los conceptos fundamentales de esa belleza, de ese concepto de belleza clásica que ellos van a retomar, donde el hombre a través de la razón ocupa el centro. Por eso esa posibilidad de pensar el mundo o de inventar algo nuevo a través de la observación y las necesidades concretas de ese momento, o de la observación de la naturaleza, como lo veíamos en los dibujos de Leonardo da Vinci. Si la razón ocupa el centro de esta cosmovisión, de esta nueva etapa, de este nuevo contexto, el hombre aparece como el centro nuevamente de todas las cosas. Repito, no es que la religión cristiana
quede desplazada. El cristianismo va a ir perdiendo cada vez más campo de acción, pero todavía sigue siendo la cosmovisión que rige la moral de la época. Pero ya la Iglesia no va a ir ocupando todos los campos de dominio como lo habíamos visto en la Edad Media a nivel político, económico, cultural, filosófico. La razón y la posibilidad del hombre de pensar y resolver nuevas situaciones va a ir, de alguna manera, poniendo en crisis esa hegemonía que había tenido la Iglesia. Pero va a seguir hasta recién en el siglo XVIII se va a empezar a discutir la idea de Dios y el cristianismo como pensamiento, pero no es que en este momento quede desplazada, lo digo porque por ahí se piensa que abruptamente se produce ese corte y no es así. Los temas frecuentes van a ser entonces la religión, que va a seguir, de hecho dijimos que uno de los principales mecenas del arte del Renacimiento, va sobre todo en la segunda etapa, es la Iglesia. La mitología, porque es algo que se recupera a través de los textos antiguos con estos humanistas. Los textos antiguos vienen cargados del relato mitológico y esto los artistas de la época lo van a recuperar. Las formas clásicas, la naturaleza a través de la observación. El uso de la perspectiva, que ahora en una diapositiva vamos a ahondar más en este concepto, para generar profundidad y unidad compositiva, es decir, una nueva forma de ver el mundo que ya no es esa forma de mirar y representar de manera simbólica como lo veíamos en la Edad Media. Habíamos visto que en el gótico ya habíamos empezado a ver cómo la religión empieza a tener una mirada sensible y divina también sobre la naturaleza. La divinidad ahora ya no está solamente en un mundo metafísico. Este cambio ya había empezado a ocurrir en el gótico. Y habíamos visto cómo las figuras empezaban a volverse más naturalistas, cómo habían representaciones en fondo. Bueno, acá directamente ya la naturaleza va a ser una de las principales maestras, y entonces la representación va a pasar de ser simbólica, no es que va a perder la idea de lo simbólico, pero además se le va a sumar la idea de lo visual. Es decir, represento las cosas como la ven mis ojos, como se me presentan a mi experiencia sensorial. Y el recurso de la perspectiva para generar profundidad en una superficie plana va a ser fundamental. De ahí también se desprende la idea de una búsqueda del realismo a través de esa belleza idealizada que ya habíamos dicho que estaba dada por el arte clásico. Si tienen dudas, vayan anotando. Después dejo un tiempo, esto me olvidé decirlo, dejo un tiempo al final para que hagan preguntas, consultas. Ahora para que no me vaya por las ramas con los temas, doy todo el teórico y después ustedes me preguntan, anoten. El Renacimiento, a grandes rasgos, podemos dividirlos en dos etapas. Esta es por ahí la división que hace la mayoría de los autores. El famoso 480, que es la primera etapa, y el 580 que viene después. El 480 es la primera etapa del siglo XV, del 1400, donde vamos a ver esta transición entre estos artistas que se están independizando del gremio a lo que va a ser después la consolidación de este artista genio que ya corresponde más al Cinquecento, que es la segunda etapa o la etapa madura del Renacimiento. En este primer Renacimiento vamos a empezar a ver las innovaciones que en ese contexto todavía muy medieval para el resto de Europa, salvo para Italia, por estas cuestiones que dijimos y que es donde se da origen, vamos a ver que se van a dar las innovaciones principales y de las cuales nosotros hoy vamos a ver. Y acá tenemos una postal famosísima de lo que es el origen del Renacimiento, que es la ciudad de Florencia, ¿sí? Hasta el día de hoy es una ciudad renacentista en su estética. Florencia, o Firenze en italiano, es una de las ciudades artísticas más grandes del mundo. Es la sede de un grupo de museos, galerías, iglesias, palacios, que están repletos de las pinturas, esculturas, frescos y todo tipo de objetos preciosos que provienen del florecimiento cultural, ¿sí?, más rico de estos últimos 1000 años, y porque es la cuna, como decíamos recién, de este Renacimiento. Nombres sagrados de su pasado medieval y renacentista, como tanto Dante, Maquiavelo, Miguel Ángel, Galileo y muchos otros, son los más resonantes de lo que es la cultura moderna. Y si ya vieron los videos que les subió Víctor
sobre arquitectura del Renacimiento sabrán por qué elijo esta vista de Santa María de las Flores, donde si hay un elemento icónico que la historia del arte utiliza para hablar de los inicios del Renacimiento, es la cúpula de Santa María de las Flores, que es esa cúpula que está en Gajo, de la cual no me voy a detener, porque, bueno, ya es tema que dio Víctor de arquitectura. Pero es en esta ciudad que hasta el día de hoy uno va y conserva esta estética renacentista con todavía sus influencias anteriores del medievo, con la que se encuentra cuando transitamos esta Florencia o Firenze, y donde se encuentra la mayor cantidad de patrimonio en relación al Renacimiento. Un elemento clave, decíamos, del Renacimiento, y en relación a esto de pensar las ciudades y la construcción de estas ciudades, es la idea del diseño. Hasta ahora la tradición constructiva estaba ligada a una tradición más empírica, que se trasladaba de una generación a la otra, de ahí esto se hacía de esta manera, y así lo aprendía el hijo, así lo aprendía el nieto, y no había posibilidad de mucho de innovar en el seno del gremio. Y había un conocimiento empírico, esto se pone así, esto se ubica allá, y iba definiendo una iglesia o armando un esquema de una ciudad. Por primera vez en el Renacimiento la posibilidad de pensar desde la razón da origen al proyecto. Es decir, antes de construirlo lo pienso, lo diseño, y en esto los italianos de Quattrocento son geniales. Y para eso se van a valer de los recursos del dibujo, que había que manejarlo muy bien, y sobre todo de un recurso, de un sistema de representación que me permitía a mí en una superficie plana dar la idea de profundidad como si lo estuviese viendo en la realidad. Ese sistema de representación que madura y se consolida en el Quattrocento, en el Renacimiento, va a ser la perspectiva. Y acá vemos uno de esos proyectos. Esto es un boceto en realidad que hace este artista, que es Piero della Francesca, que hace para diseñar una ciudad. Muchas de las ciudades que se pensaron en estos dibujos, en estos planos, en estos bocetos, no llegaron a concretarse. La única es Palma Nuova en Italia, noreste de Italia, que es la única que se llega, que pasa de los planos del boceto a concretarse, pero las otras quedaron muchas en representaciones, pero ya están dando cuenta de este sistema geométrico, matemático, que hay que manejarlo muy bien, porque hay que conocer de matemática y de geometría, que es la perspectiva. Bueno, ¿sí? Fíjense, un espacio representado en perspectiva, las líneas de profundidad de los edificios laterales convergen en un punto de fuga que coincide con el centro de la puerta principal de la estructura arquitectónica central. Hay elementos como son la línea de horizonte, que es una línea horizontal que ahí está marcada en azul, que divide el plano de apoyo del plano sutil o superior, que es el cielo, que organiza la disposición de todos los elementos en ese espacio o campo de representación que a través del uso del punto de fuga, que es ese punto central, que es donde quien está mirando fija la mirada, que en el Renacimiento va a estar ubicado en el centro por una cuestión de armonía, es decir, todo lo que está en el centro asegura la armonía de una forma, la estaticidad, el equilibrio. Entonces, en el Renacimiento vamos a ver que ese punto de fuga sobre el cual fugan todos los elementos formales que el artista representa, y que después la idea era llevarlos a la representación, a la materialización en el espacio real, nuclea y ordena compositivamente todo ese espacio. Este sistema de la perspectiva no es ni más ni menos de cómo más o menos funciona la visión monocular. Un ojo funciona de alguna manera con este esquema. Hay un punto donde el ojo fija la atención, mi campo visual es limitado, según la altura del espectador, la línea de que divide cielo de tierra baja o sube. Es decir, también acá hay todo un aprendizaje sobre cuestiones de ópticas que el artista tiene que saber, ¿sí? Y esto es lo que lo va posicionando socialmente, porque hay que manejar cuestiones de... Hay algunos artistas que se obsesionan tanto que pasan su vida perfeccionando el método de la perspectiva. La perspectiva, siglos más adelante, la van a dominar también los artistas o hacedores de estas imágenes, arquitectos, escultores, que ya se van a permitir dar el lujo de jugar un poco con
tergiversar, modificar este esquema, pero el esquema básico que va a prevalecer en el Renacimiento es el de la perspectiva central, con un punto de fuga, que ordena y organiza toda la composición en torno a ese punto. Fíjense que recurren a la simetría para asegurarse ese equilibrio, un concepto que viene ya de la antigüedad clásica. Lo que es simétrico, lo que está equilibrado, es bello, es ideal. Nada más que acá no está aplicada una representación de una ciudad de la antigüedad clásica, sino que es una ciudad contemporánea a la del artista. Piero la Francesca está diseñando una ciudad de su tiempo, que no alcanza en este caso a concretarse. No así la de Palma Nuova, que sí va a ser una ciudad, una de las pocas que se va a poder concretar en el espacio real a través de estos diseños. El genio de la perspectiva no solamente va a estar ubicado en el dibujo y en la pintura, sino también en la escultura. Se empiezan a hacer concursos para obras públicas. Este es Lorenzo Ghiberti, que gana un concurso cuando se llama a los arquitectos y escultores del momento, de la época, para que hagan las puertas de un batisterio que en Florencia estaba inconcluso, que no tenía las puertas, así como se hizo un concurso para cubrir el techo de Santa María de las Flores, también el batisterio. Ustedes saben que ya lo vimos en la Edad Media, que el batisterio era un edificio donde se producían los bautismos. El que está adjunto, cercano próximo a la Santa María de las Flores, estaba sin terminar también porque faltaban sus pórticos. Son varios los pórticos porque tiene varias caras. Este es el del lado este, la cara este, si mal no recuerdo, que llaman a concurso para que, bueno, que estos artistas independientes pongan en juego a ver sus habilidades, quién ofrecía la mejor obra en todos los aspectos, a nivel técnico, a nivel estético, y la gana Ghiberti con esta propuesta que le lleva muchos años realizarla, ¿sí? Si mal no recuerdo, son como 12 años. A ver, busco algo de información documental más precisa. Bueno, sí, son las puertas del este, efectivamente, obra maestra del artista y una de las obras supremas del Renacimiento florentino. Se dijo que Miguel Ángel las había declarado tan bellas que podía servir como las puertas del paraíso, por eso son conocidas. Cuando uno va a Florencia es inevitable pasar por el batisterio y conocer las puertas del paraíso, que se refiere justamente a estas, porque es el calificativo que le dio Miguel Ángel, un artista que, bueno, si se decía, hacía una apreciación de otro artista, era para considerarlo, porque, bueno, va a ser uno de los genios del arte del Renacimiento. Entonces él le da el nombre de las puertas del paraíso a esta obra de Ghiberti. Bueno, no, me quedé corto. Ghiberti trabajó 27 años entre el proyecto y la concreción. 27 años entre lo que fue diseño, materiales y después todo el fundido, porque estas son una puerta fundida en metal, combina dos metales, y lo interesante, además del trabajo técnico que implica, porque se recupera una técnica muy antigua, que es la del fundido en metales, que los griegos la habían desarrollado, que es a la cera perdida. Brevemente, ¿en qué consiste? Modelar la imagen en un material blando como cero o arcilla, hacer un calco negativo en yeso, y después ese molde llenarlo con metal fundido, romper el negativo, y ahí me queda el positivo ya en metal. Bueno, esto que se los comento tan simplemente, de manera tan sintética, sepan que es una técnica que los griegos ya lo habían desarrollado, que en Roma medio que se pierde porque priorizan el uso del mármol, que en la Edad Media directamente se desconoce o no hay recurso, y que lo recupera Italia en el Renacimiento. El famoso schiacciato, en italiano, aplastado, que utiliza Ghiberti, para, fíjense, en una superficie de no más de 1 centímetro, dar la idea de profundidad. De hecho, acá tenemos un detalle de uno de los paneles de las puertas. Todos con temas bíblicos, porque el batisterio es un edificio de la cristiandad, para llevar adelante el sacramento del bautismo, en el cual el ser humano entra a formar parte de la religión cristiana. Entonces, con la técnica del schiacciato o aplastado,
logra resolver en apenas 1 centímetro de profundidad toda una idea de una escena, de escenas en perspectiva, con una técnica sumamente compleja como la es la del vaciado. Bueno, observen en ese fondo, ¿sí? Bueno, como en el primer plano, cómo hay un relieve más marcado y cómo ese relieve se va aplastando sin perder la idea de profundidad acá en el fondo del espacio arquitectónico, que está todo trabajado también en perspectiva, que era lo que veíamos en el caso anterior. Va a recuperarse un tema que había también quedado medio relegado de la antigüedad clásica y que había pervivido sobre todo en la Roma antigua, que son las esculturas ecuestres, también con la técnica del fundido. Imagínense lo que es fundir en metal estas grandes esculturas ecuestres sobre caballos que representan o que pagan los generales, los comerciantes o mecenas más adinerados, en este caso de Florencia. Acá tenemos al artista al que le encargan esta escultura, que es Andrea del Verrocchio, donde representa a Bartolomeo Collioni, ¿sí? Un mercenario que había hecho su fortuna de manera no muy eh, digamos, legal. Pero bueno, que hacían su fortuna y después, para convalidar prestigio, invertían en las ciudades en las cuales, sobre las cuales gobernaban, porque aquí hay una aristocracia basada, perdón, un gobierno basado en el poder del dinero, las familias más ricas eran las que se disputaban el poder político sobre estas repúblicas, principados. Entonces se manda a construir una estatua y se presenta como si fuera casi un emperador romano, con esta técnica que además, observen, no es un caballo macizo, es hueca la escultura porque sería imposible el costo, y además el peso. Que observen que el estudio que hay que hacer de física para que se pueda sostener en 3 patas el caballo, ¿sí? Cosa que es una innovación. Y además que el personaje no es un personaje estereotipado como podría ser una representación de un rey o de un santo medieval, o inclusive tan idealizado. Hay en el rostro del retratado realmente las características naturalistas de ese personaje. Captó los gestos de esa persona con una naturalidad que es muy fiel al modelo. Aparece en un pedestal, ¿sí? Y esto ya les puede hacer rememorar las esculturas ecuestres que no son lejanas a nosotros, que la tenemos acá con el General San Martín en el centro de nuestra ciudad de Neuquén, para los que estamos en Neuquén. Otro grande de estos escultores va a ser Donatello, de la época. Además empiezan a ver, observen, que la escultura ya no está adosada a la pared, salvo en el caso de los paños de las puertas del baptisterio. La escultura ya es independiente, es de bulto redondo. Inclusive en este San Jorge que esculpe Donatello, hay una cuestión que tiene que ver con el desprenderse de la pared, convivir ya por sí misma. Y bueno, observen el realismo en este personaje, de San Jorge, esta figura de la iglesia, de un personaje de la iglesia, este santo, que se lo recupera como una imagen para representar al gremio de los armeros de la época, que le mandan a Donatello, le pagan para que haga esta representación. Lejos de mostrarlo como un guerrero matando al dragón, que en el dragón se prefigura la imagen de un demonio, él lo presenta casi de una forma muy contenida, muy clásica, casi en reposo, ¿sí? Como observando a la lejanía una victoria ya conseguida o que está por conseguir, y rodeado por esos elementos clásicos como son las columnas con capitel corintio. Observen cómo ese pie, esas manos o el tratamiento del rostro dan cuenta de este naturalismo, o el tratamiento de todo el cuerpo, dan cuenta de este naturalismo anatómico, que en este caso sí es la técnica de la talla en mármol. Recuerden que Italia, si hay algo que tiene como recurso
ahí a la mano es de los mármoles de muy buena calidad, cerca está Carrara, de la cual yo extraí uno de los mejores mármoles del mundo, resistente, con vetas y texturas muy vistosas. Y bueno, y hay un tratamiento de una figura de un santo a la manera clásica, con un pulimento que podría ser un, un dios de la antigüedad grecolatina. Bueno, este es otro encargo de, de un gremio a hecha un artista como Donatella. Otro de los artistas de los cuales hay muchas obras en Florencia, es Giotto di Bondone. Giotto es uno de los primeros artistas que tiene un pie en el gótico y otro pie en el Renacimiento, porque ustedes piensen, como bien les dijo Sebastián, si bien por ahí la historia marca hitos para marcar los cambios de una época a otra, ustedes piensan que esto es gradual. En este fresco que pinta Giotto di Bondone, que no es ni más ni menos que un tema bíblico, el llanto sobre el Cristo muerto, es decir, cuando a Cristo lo bajan de la cruz, lo que estamos viendo acá es ya cambios que tienen que ver con esa búsqueda del naturalismo que se ven en el tratamiento de los paños, en la idea, en la búsqueda de luces y sombras que se están representando. Ya los rostros empiezan a reflejar dolor, o fíjense las manos cómo se mueven. Si bien perdían algunos colores simbólicos, los halos, observen arriba en esa dimensión celestial que son la dimensión divina donde están los ángeles, cómo se contorsionan y están representados en escorzo o en perspectiva. ¿Sí? Sobre todo que está casi de frente al espectador, pero el cuerpo se curva, y el escorzo es este acortamiento que se produce en el cuerpo, producto de que está perpendicular al observador. Bueno, ahí hay una representación, o en este ascenso, casi en perspectiva, ¿sí? De la montaña, donde aparece este árbol sin hojas representando un poco la idea simbólicamente de la muerte. Es decir, lo simbólico va a seguir estando, pero ya no se va a llevar todo el protagonismo en la representación de la imagen, sino que va a estar en relación con una mirada mucho más naturalista, inspirada en la naturaleza y en este estudio que hacen del natural los artistas. Una mirada científica, van a decir los autores. De esta época también destaca Masaccio, que pinta para esta pequeña iglesia, que es la iglesia de Santa María Novella en Florencia, de la cual ahí tienen una imagen, pinta en una de las paredes, le encargan pintar una escena de la Trinidad. ¿Sí? Imagínense lo que significó para esa época, primero ver la representación de Dios aquí arriba, en un espacio que casi es como un espacio real, que parece que perfora la pared. Todo lo que están viendo acá en esta pintura es plano, pero el recurso de la perspectiva, el uso del claroscuro, ¿sí? Da la sensación de como que ese espacio tiene profundidad real. Hoy para nosotros algo común, porque ya estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes, pero siempre les recuerdo que traten de pensar en esa época que venían, en todo caso, de ver figuras más bien planimétricas en el contexto solamente en el contexto religioso, porque las imágenes en la Edad Media no circulaban tan fácilmente. Y de repente entrar a este espacio sagrado y encontrarse con una representación totalmente casi fotográfica, nunca antes vista. Además, en este espacio unificado convive no solamente la figura de Dios, sino también la de los donantes. ¿Quiénes son los donantes? Los burgueses que pagaron para que este artista pintase en el interior de esta iglesia este fresco. A veces una forma de expurgar las culpas para no irse al infierno era la de pagar a la iglesia con alguna obra o hacer algún aporte, y esto ya no es nuevo, sino ya venía de la época medieval también. Pero acá lo novedoso es que los donantes, los burgueses que pagaron a la obra, aparecen formando parte de esta gran composición. Están retratados claramente fuera del espacio sagrado, porque el espacio sagrado queda enmarcado por estas columnas jónicas con ese arco de medio punto. Observen estas pilastras estriadas bien clásicas y una bóveda ahí con casetones que remite también a la arquitectura clásica. Y dentro de esa arquitectura en perspectiva aparece el Cristo, la Virgen, San Juan y Dios atrás,
rematando esta composición, que es una composición típica del Renacimiento, junto con el cuadrado, el círculo, que es el triángulo. Formas puras, porque el Renacimiento tiene que abrazar y representar el espacio a través de formas claras a la razón, formas pensables, entendibles racionalmente. Por eso vamos a ver que tanto pintura, escultura y todas las grandes bellas artes o artes mayores de esta época, que son estudiadas desde las proporciones clásicas, responden a formas platónicas. Platónicas, digo, pensando en la filosofía de estos pensadores clásicos que fundaron este saber que se está recuperando en esta época y que estos artistas lo están usando para las necesidades propias de su contexto. Observen el esquema compositivo de esta representación que hace Masaccio, donde claramente las proporciones, ¿sí?, donde termina un rectángulo y un cuadrado, marcan dónde se inicia un personaje, dónde aparece el otro, además de ese triángulo que simbólicamente representa la Sagrada Trinidad, en la que se enmarca toda la composición, que es lo que acá estoy marcando. Y además el nivel humano, que está por fuera, decíamos, no solamente con la presencia de los donantes, sino también con la representación de este cadáver que estaba acá abajo, donde aparece una leyenda que dice algo así como: ya fui antes lo que vosotros sois, y lo que sois ahora lo seréis vosotros mañana. Es decir, hay también una recuperación de esa dimensión sensible y perecedera que tiene que ver con, bueno, el tránsito por esta dimensión, por esta tierra, no es finito, y en algún momento vamos a pasar a otro plano y este cuerpo se va a degradar. Entonces hay un recuperar también ese discurso propio de los humanistas, muy ligado al pensamiento aristotélico, ¿sí?, de llegar a lo divino a través de lo sensible. Este mundo es bello, este mundo también guarda en sí, puede manifestar la divinidad de Dios, pero tiene una finitud. Bueno, esa conciencia aparece por primera vez en estas representaciones cristianas del Renacimiento. Algo también lo habíamos empezado a ver muy veladamente en el gótico, pero el gótico todavía bregaba por una idea de un paraíso en la tierra. Acá también se muestra como la otra cara también de esta realidad material sensible. Observen, si no, la expresividad en este Adán y Eva expulsado del paraíso, que pinta el mismo artista anterior, para una capilla privada de una familia muy rica, que son los Brancacci. Observen en el detalle cómo se ve el dolor de Eva, la gesticulación de las manos que se tapa el rostro en Adán, y el claroscuro en los cuerpos. Y acá aparece otro elemento que se recupera también de la antigüedad, que en la Edad Media había quedado velado, que es el desnudo. El desnudo no es tabú, sino que es considerado como una forma bella, el desnudo de la figura humana. Y se va a recuperar. Si bien después van a ver, sobre todo en el contexto religioso cristiano, van a ver papas que, bueno, que lo van a considerar impúdico y lo que van a mandar a algunos artistas que le pongan la famosa hojita de parra, pero se recupera en este 480 el desnudo como un, una consideración a la belleza del cuerpo humano, que bueno, que acá aparece en una escena bíblica como es la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Vemos acá, hasta acá habíamos visto la corriente de los primeros artistas del Renacimiento del 480, que Conti Flavio dice la corriente quizás más humanista, pero va a haber, junto con esta corriente más humanista, que es racional, bien naturalista, va a seguir perviviendo en el Renacimiento una corriente que todavía tiene mucho del arte del gótico, y uno de los máximos representantes de esa corriente, que Conti Flavio la va a denominar más tradicional o preciosista, es Botticelli, con su famoso Nacimiento de Venus. Si la comparamos con las anteriores de Masaccio, vemos que hay un aspecto mucho más decorativo, mucho más estilizado, mucho más gracioso, que tiene que ver a veces más con el gótico que con el Renacimiento en sí. Pero claramente que ya no es el Renacimiento, porque el tema no es un tema de medieval puro y duro, sino que estamos viendo un tema que es un tema mitológico, el nacimiento de Venus, la diosa del amor, que ya habían
representado los griegos y los romanos. Acá aparece naciendo del mar a través de una conchilla impulsada por Céfiro, y una ninfa ahí se asoma a la costa para cubrirla. Vuelve a aparecer el desnudo, de nuevo, un tema mitológico. Y la composición, que es lo que destaca acá, en un único espacio. Esto, si hubiese sido una pintura medieval, hubiese aparecido representada en espacios partidos, separados. Acá aparece toda una misma escena en un espacio en simultáneo. Si bien no hay perspectiva con punto de fuga, pero sí hay niveles de profundidad. Hay un gran primer plano en la ninfa y en la Venus, y un segundo plano y último y tercer plano en esa línea horizonte que observen la costa, como busca representar de alguna manera en forma naturalista un paisaje casi real, a pesar de que es un poco creíble por ahí esas onditas del mar que están muy dibujadas a manera decorativa. Pero observen también cómo vuelve a aparecer la composición en triángulo, de esas formas puras, ¿sí? Entre lo que es la inclinación de los cuerpos de Céfiro y Toris, y marcando un eje central de simetría para marcar ese equilibrio en búsqueda de esa belleza ideal que representa ahí el cuerpo de Venus. Dice Gombrich, es tan hermosa la escena y la composición armónica que no nos percatamos que el cuello de la Venus es irreal porque es demasiado largo, o que los brazos están casi dislocados. ¿Sí? Si bien no vamos a desarrollar el arte del Renacimiento en el resto de Europa, decirles brevemente que en el resto de Europa las influencias del Renacimiento van a tardar en llegar. Y cuando llegan va a estar muy ligado por ahí a una pintura que es muy detallista, muy preciosista, como la que vemos acá, ¿sí? Donde se representa con sumo detalle, con el más mínimo detalle, todos los elementos de la representación, y muy ligada a los que consumían ese tipo de obras, que la Iglesia en el resto de Europa va a tardar en incorporar el arte del Renacimiento, a diferencia de Florencia y Roma. La mayoría de los encargos, los primeros encargos dentro de la estética renacentista, van a estar ligados a comerciantes, como es el famoso cuadro de los hermanos Jean Banet, que pinta, uno de los hermanos pinta el matrimonio de Arnolfini para dar testimonio de lo que fue una alianza, un matrimonio de este señor, ¿sí? Comerciante, si mal no recuerdo, era comerciante de telas, que se está, bueno, ahí en los esponsales con su señora, y hay una serie de elementos en esa habitación que tienen carácter simbólico, como por ejemplo el tema del perro ahí como símbolo de la fidelidad, o la luz, la lámpara atrás. El espejo, observen que el espejo Bombé, que está en último plano, refleja, no puse detalle, pero si buscan un detalle, muestra al artista presenciando esa escena, y arriba del espejo hay una leyenda que dice algo así como Jean Banet estuvo aquí presente, o sea, como que fue testigo de esa boda. Es decir, que el cuadro está funcionando como un documento también. Y lo interesante de Banet, por lo cual lo pongo, es porque se les atribuye a estos hermanos la invención de una pintura que se llama el óleo, que a diferencia de la pintura, de los pigmentos que hasta la época se venían utilizando, que eran el fresco o el temple a base de huevo y agua, ellos utilizan una pintura por primera vez aceitosa, que permite que el pigmento no se seque tan rápido, y poder obtener un brillo y un nivel de detalle a través de transparencias, a través de poder retocar, que no va a tener precedentes. Y entonces, que además de que patentar celosamente la fórmula para la elaboración, que después se va a ir difundiendo por el resto de Europa, y que la van a aprender a usar sobre todo Leonardo da Vinci, bueno, va a ser uno de los grandes descubrimientos de esta época. La segunda etapa del Renacimiento va a ser la de maduración de todos estos inicios, que es llamado Cinquecento, siglo XVI o el 1500, que Conti Flavio, también Gombrich, lo divide como en dos momentos: el más clásico y la otra que ya da cuenta de un cambio dentro de lo que va a ser el Renacimiento, y que ya va a ir teniendo un pie más en el próximo movimiento, que es el barroco, que es el manierismo. El manierismo podríamos decir que es algo así como el gótico, como transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Bueno, el manierismo va a ser como una transición dentro de la Edad Moderna del Renacimiento al Barroco.
Para algunos el manierismo es un movimiento aparte, no es transicional, depende del autor. Lo importante acá es que vamos a ver las obras más conocidas, ya el foco de atención no va a estar puesto en Florencia, el foco de atención se va a trasladar a los principales mecenas de la época, que va a ser Roma y fundamentalmente la Ciudad del Vaticano, el papado, que van a empezar, no solamente se va a caracterizar este momento porque la Ciudad del Vaticano se empieza a reconstruir, a reacomodar, la antigua basílica cristiana donde residía el Papa se remodela toda, se construye prácticamente de cero, y en esta fiebre de los papas por marcar su posicionamiento, su riqueza, su poder, empiezan a convertirse en mecenas, dar asilo a los mejores artistas del Renacimiento, ¿sí? Leonardo hace un par de obras, pero no va a tener la influencia que va a tener Miguel Ángel y Rafael Sanzio. Además, entre Miguel Ángel y Leonardo, lo dice Vasari, habían muchas internas, no podían convivir juntos, había mucha lucha de egos ahí. Entonces, como ya Miguel Ángel trabaja para el papado desde muy temprana edad, bueno, Leonardo decide ofrecer sus servicios más a príncipes independientes, a otros comerciantes, y termina su día, como le había dicho antes, trabajando para la corona de Francia. Pero el segundo foco, del segundo momento del Renacimiento, si el primero fue Florencia con los grandes banqueros y familias adineradas, el segundo lo va a estar en Roma con el papado. El Vaticano tiene una gran cantidad de museos. Hay tours que, bueno, que bestialmente te hacen recorrer los museos del Vaticano en un día, pero bueno, también depende de los intereses de cada uno, pero el Vaticano tiene varios museos, el de las artes paganas, el de las artes sagradas, distintas capillas, estancias que los papas, conforme fueron pasando el tiempo, todo el siglo XVI, lo fueron desarrollando tanto en el edificio, que no me voy a detener, sino en la gran cantidad de obras, de las cuales Miguel Ángel es la figura más destacada. Ya en este momento Miguel Ángel está consagrado. Esta escultura, que es la famosa Piedad de Miguel Ángel, que si la observan está enmarcada en famosas formas puras platónicas, que es la pirámide o el triángulo. Observen que él achica el tamaño de la Virgen María, que casi parece una niña, para que pueda quedar encajada en ese volumen, en ese prisma piramidal, que eran las formas ideales de la belleza ideal de este pensamiento renacentista. Esta es una escultura que se enmarca en este primer periodo del segundo momento, Cinquecento, que es el clásico. Observen que el tratamiento de la superficie es brillante, es pulida y es idealizada. La Virgen parece una niña casi de 13 años, el Cristo tiene una actitud indolente, ¿sí? Predomina la composición ortogonal y piramidal. Y bueno, esto lo esculpió a los 24 años de edad de Miguel Ángel. O sea, a temprana edad, él vive hasta los 90, 91, tiene muy longevo Miguel Ángel, cobijado prácticamente el último tiempo de su vida en el papado, en el Vaticano. Y bueno, hay un estudio del tratamiento de los paños, de la composición, que es bien clásico, pero para un tema bíblico como es la piedad. Ingresando a la Basílica de San Pedro, en una de las primeras capillas, y detrás de un gran vidrio se encuentra la famosa Pietà de Miguel Ángel Buonarroti. La otra gran obra también de este momento, que se la encarga a Florencia, Miguel Ángel es disputado bestialmente entre los mecenas de las distintas principados y repúblicas de Italia. En un momento él se da el lujo de irse a Florencia porque tiene una desaveniencia con uno de los papas, y le dice, se da el lujo Miguel Ángel de decirle al papa a través de una carta que si quiere que trabaje para el papá, que tenía que irlo a buscar a Florencia. En ese momento, en esa transición, esculpe para Florencia el famoso David, que originalmente iba a ser puesto en la plaza, que fue ubicado en la Piazza de la Signoria, ahí en pleno centro, una de las principales plazas de Florencia, pero después en el siglo XVIII-XIX puntualmente se lo traslada al Museo de la Academia. El que vemos hoy es una copia del original que se colocó en reemplazo del original. Bueno, una escultura
de un David que, lejos de estar revoleando justo el momento de la escena más tensa, que puede ser cuando esté arrojando la piedra para combatir al gigante Goliat, lo muestra en una actitud bien clásica. Un momento previo, quizás como el San Jorge de Donatello, de observación y de suma atención y de equilibrio perfecto, que es bien una postura clásica, con un tratamiento del cuerpo idealizada. Esta escultura mide 4,10 metros, ¿sí? Y lo más impresionante es que nadie quería agarrar esta obra, este encargo, Miguel Ángel, ni Rafael, ni Leonardo se le animaron, ni otros escultores de la época, porque era un bloque de mármol entero, de con mucha porosidad y muchas grietas, y el único que logró concluirla, ¿sí?, al punto tal que se dice que Miguel Ángel extrae la forma del núcleo prismático de la piedra, fue Miguel Ángel. Él logró resolver esta obra que no está añadida. Bueno, realmente, bueno, otra obra paradigmática de lo que va a ser. Aparece de nuevo el desnudo, esa armonía o belleza clásica. En esta obra, que hoy la original se visita en el Museo de la Academia, y la copia la podemos ver en la plaza. El segundo momento manierista del Cinquecento va a estar caracterizada por formas mucho más expresivas que de a poco van perdiendo esa actitud contenida, hierática o más armoniosa, para ir pasando a lo que es una etapa mucho más personal, donde nosotros vemos esculturas clásicas del Renacimiento y todas tienen un cierto parecido. En este momento empieza a identificarse como una huella personal, una maniera, de ahí la palabra manierismo, que en italiana quería decir un modo de hacer más identitario, de manera tal que yo veo una figura de este periodo de Miguel Ángel y no me la puedo confundir con la de otro artista del Renacimiento, porque ya claramente empiezo a ver que hay gestos que son más bien personales, manieristas. Fíjense que ya lejos de, si bien esta obra lo encontró ya en sus últimos días, lo encontró la muerte cuando la estaba haciendo y no la alcanzó a terminar. Muchas obras de este periodo tienen un gesto como de algo inconcluso, ya no son tan simétricas, ya se muestra un desplazamiento, una simetría, tensiones más marcadas en la composición, o ese tratamiento más irregular que da cuenta de que, bueno, ya se están alejando de esa idea bien clásica en la representación de las figuras para pasar a algo mucho más expresivo y mucho más personal. La otra gran obra del Cinquecento, de la segunda etapa del Renacimiento, es la famosa obra de Leonardo da Vinci, el otro gran artista de la madurez del Renacimiento. Si Miguel Ángel descolló en la escultura y él se consideraba que era escultor, Leonardo va a descollar en la pintura. Entre ambos había una continua disputa por posicionarse o por darle más valor a una disciplina más que a otra. Son varios los escritos que deja Leonardo sobre la importancia por encima de la escultura que tiene la pintura, y él hace sus fundamentos, y otro tanto hace Miguel Ángel respecto de la escultura, y eso le cuesta las enemistades entre ambos, ¿no? Él, en el refectorio de Santa María de la Gracia, un monasterio, el refectorio es el comedor donde los monjes iban a comer, pinta esta escena de la última cena, famosísima, donde también, lo mismo que con Masaccio, perfora con la ilusión de la perspectiva, perfora la pared del espacio, metafóricamente hablando, y da la sensación de profundidad en una escena sumamente de máxima tensión, porque él capta el momento en que Jesús revela que uno de sus discípulos lo va a negar, lo va a traicionar, y observen las tensiones, la mirada de los personajes, los gestos, sobre todo el asombro, ¿sí? Y justamente aparece, el único que no aparece demasiado conmovido, Judas, que aparece acá. Bueno, es un poco, lo analiza muy bien Gombrich. Bueno, ese momento que él capta, pero con sumo naturalismo a través de la perspectiva, del claroscuro. De hecho, observen el esquema compositivo de esta obra, el punto de fuga, observen cómo habilidosamente lo ubica justo en el centro de la cabeza de Jesús, así que como esa perspectiva obliga a mirar al centro, él ubica allí intencionalmente al personaje más importante de la escena, y cómo
organiza a izquierda, derecha, arriba y abajo de manera simétrica las masas de personajes y el espacio que contiene, que es una arquitectura muy clásica con ese casetonado, y cómo perfora y abre el espacio arquitectónico hacia el espacio natural, que es donde viene una fuente de luz muy marcada y sobre la cual también cae la cabeza de Jesús. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, la geometría, la matemática, la física, son todas habilidades y disciplinas que estos artistas tienen que manejar, al punto tal que recuperan la proporción áurea que ya los griegos habían utilizado, y ellos las utilizan para sus composiciones. Muchas de las obras que venimos viendo se enmarcan en el famoso rectángulo áureo, que es un rectángulo que, si yo divido la base por altura, me da un valor que es conocido en la historia como phi. Phi es un valor 0,1618 aproximadamente, que varios matemáticos ya y geómetras de la antigüedad lo habían estudiado, que parece que está en las proporciones de la naturaleza, desde un elemento como puede ser un autilo, ¿sí?, hasta cómo crecen los pétalos de una flor, la trayectoria que hace un pájaro en vuelo cuando previo a cazar. Sí, ya Fibonacci había estudiado, un matemático en la antigüedad, había estudiado cómo sus conejos se reproducían mes a mes, y él vio que si dividía la cantidad de conejos actual con las anteriores, ese valor, esa razón, daba ese número phi que estos artistas están utilizando para representar sus obras. Estoy haciendo una síntesis de algo que es muy complejo y ¿sí? Bueno, la razón puesta al servicio de la cultura. La gran obra de Leonardo da Vinci también está en este famoso retrato, del cual no solamente él aporta el uso del óleo, que ya había sido trabajado por los hermanos Van Eyck, sino que observen que es si lo comparamos con las pinturas anteriores, es menos dura, pareciera que la envuelve una atmósfera real, y eso lo logra gracias a que él descubre el esfumato. El esfumato es esfumar los contornos para que la figura no quede tan recortada y pareciera como dura de piedra, a pesar de que ya maneja el claroscuro, la perspectiva. Entonces él trabaja velando capa por capa el uso del óleo, desdibuja los contornos, esfuma el tratamiento y logra hacer que la obra respire, que haya aire. Y además incorpora con esto un descubrimiento que es propio de él, que está en uno de sus famosos tratados, que es el Tratado de la Pintura, que es el de la perspectiva atmosférica. Observen ese fondo que se va como desdibujando, y no es un contorno duro, recortado, sino que yo estoy perdiendo detalle, porque es así como percibe el ojo a la distancia un espacio. El aire a la distancia tiene su presencia y hace que las formas se desdibujan, pierdan su contorno, pierdan su saturación, y él es uno de los primeros en poder representar esa atmósfera. En pocas palabras, pintar el aire, ¿sí? Además de que no se le escapa la idea de la proporción y pinta, compone esta obra en función de la proporción áurea de la que veíamos recién. Acá está el número de oro, o proporción áurea, que es el número phi, 1,618. Observen cómo armoniza todas las partes de la figura de Mona Lisa, ¿sí? No es el único, varios artistas emplean este método. Miguel Ángel, a regañadientes, también recibe cargos de pintura, porque él se considera más escultor que pintor, y son famosos los encargos que les hacen las familias ricas de los famosos tondos o cuadros redondos que solían regalarse a los recién casados, y son de ámbitos más privados. Recuerden que el concepto de privacidad es típico de esta época. Observen, bueno, la simetría, el tratamiento clásico que le da la Virgen María a José y al niño Jesús. Un marco ahí casi como una joya preciosa, se pagaba, habían contratos que hacía el comerciante, el comitente, y se pautaba todo antemano según tuviesen más color, menos color, marco, no marco, iba a ser el precio que se iba a pagar por esa obra. El famoso tondo doni es porque
la familia Doni se lo encarga a Miguel Ángel. Fíjense que es 1,20 m de diámetro, no es una obra pequeña. La otra gran obra de este Cinquecento, para la cual Miguel Ángel trabaja, es la famosa Capilla Sixtina. En esa fiebre de los papas del Renacimiento, Julio II ya la Capilla Sixtina estaba construida por Sixto, por artistas del Renacimiento, ya estaba decorada, pero va a terminar de culminarse esta capilla que parece una especie de fortaleza, pero es que tenían que resguardarse, por un lado, de las invasiones del Imperio Otomano, que había tomado el Imperio Bizantino, y por otro lado, de las señorías florentinas que siempre estaban compitiendo con el papado. Por eso es esa característica de la Capilla Sixtina tan de fortaleza, tan cerrada y muraria, y tan sobria, pero en el interior destaca por varios frescos que varios artistas de la época habían pintado, pero que se rematan en su extremo y en la y en la bóveda con las famosas frescos de Miguel Ángel, que está prácticamente 7 años pintando, prácticamente solo porque ya no quiere ayudantes, se encierra y pinta solo esta obra que, bueno, que es digna realmente de un genio, porque imagínense pintar mirando hacia arriba. Ustedes piensen el andamiaje que se tuvo que construir para pintar a más de 20 metros de altura, que es lo que tiene la Capilla Sixtina. Todas estas escenas bíblicas, de la cual la más famosa es la creación de Adán en el centro, ¿sí? Y que, bueno, que inclusive ya Miguel Ángel para esta época ya está tan posicionado socialmente y es tan rico como, tanto y más rico que los príncipes y papa, que se da el lujo de pintar sin cobrar, porque está haciendo una obra para ganarse también el paraíso, que tiene que ver con un despliegue de imaginería sagrada. En el fondo, el juicio final. Arriba, distintas escenas del Antiguo Testamento, de la cual la más conocida es la del centro, que es la famosa creación de Adán. El otro gran genio, que es más joven que Leonardo y que Miguel Ángel, y que cierran la triada de estos artistas del Cinquecento. Hay muchos artistas del Renacimiento. En el Cinquecento los más importantes son Rafael, Leonardo y Miguel Ángel, pero podríamos seguir viendo obras de otro, pero no nos daría el tiempo. Es Rafael Sanzio, más pequeño en edad, de mejor trato, porque tratar con Miguel Ángel o con Leonardo no era fácil. Era mucho más amable, pero que lamentablemente murió muy joven, fue Rafael Sanzio. También mecenado por, por el papado a muy temprana edad, produce una gran cantidad de obras que hoy están en los museos vaticanos. También tiene otros encargos por fuera, pero vamos a encontrar su mayor producción en el contexto del papado, del Vaticano. Son sus famosas Madonas o vírgenes, en las que él las representa como figuras casi de la época, idealizadas, con los colores, con un tratamiento del claroscuro y de los paños muy clásico, de manera clásica, de alguna manera desde un realismo ideal. En este caso está sobre un fondo neutro, casi divino, que puede hablar de ese infinito celestial, pero también aparece sobre paisajes. Y son muchas las representaciones que hace la serie, el programa que hace de Madonas, de vírgenes, siempre con estas mismas características, enmarcada en una estructura triangular. Observen que la cabeza queda contenida en una especie de ápice de una pirámide, volviendo de nuevo a esas figuras puras, simétricas, ¿sí? Y a una tríada de colores que sigue siendo simbólica: el azul, el amarillo medio dorado del color piel de los halos, o el rojo rosado, que está en relación con la Sagrada Trinidad. Bueno, son muchas las representaciones que hace para cuadros objetos que eran trasladables, como el Don Doni que veíamos de Miguel Ángel, pero acá en un tema también religioso, pero de las famosas Madonas. Y además una caracterización de las vírgenes muy arias, todas rubias, de ojos celestes, muy en consonancia con un ideal de belleza que era el ideal clásico. Pero las obras también más características van a ser los famosos murales de la estancia de la Asignatura en el Vaticano, que son estancias, residencias de uno de los papas que se las encarga a Rafael pintar,
de la cual la más famosa es la estancia de la asignatura, donde se firmaban contratos o se hacían cierres, se cerraban negocios importantes del Vaticano, y que son 4 murales, de los cuales el más famoso es la Escuela de Atenas, que se representa la razón, así como en uno se representa lo divino, la fe, en otro se representan las artes, en este se representa la razón a través de la Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas no es ni más ni menos que una representación eh, de, de, un espacio arquitectónico clásico, que podría ser para algunos autores el edificio del Vaticano, y para otros simplemente remite a esa arquitectura clásica. Observen la bóveda casetonada, el arco de medio punto, donde él utiliza la técnica de la perspectiva con punto central de fuga y ubica ahí a todos los personajes, a muchos personajes de la época, pero encarnando a los antiguos filósofos. En el centro, ¿sí?, marcando un eje de simetría perfecto, dividiendo la escena de izquierda a la derecha, está Platón y Aristóteles, utilizando la figura de Leonardo para encarnar el papel de Platón. Platón señala el mundo de arriba, de las ideas con su mano, mientras que Aristóteles señala el mundo sensible. Y a izquierda y a derecha están todos los filósofos de la antigüedad, Zoroastro, Hipatia. Bueno, sí, acá vemos a, a otro filósofo, donde toma el retrato de Miguel Ángel, ¿sí?, para representarlo, y el mismo Rafael Sanzio se autorretrata, ¿sí?, acá en un ángulo a la derecha, aparece entre filósofos como Averroes, del Oriente. Y bueno, todo esto enmarcado en una arquitectura que está pintada. Todo lo que a ustedes les parece ahí tridimensional en realidad está pintado. El recupero y el amor por esa sabiduría a través de la razón clásica en un edificio de la cristiandad. Bueno, acá tenía la diapositiva. Sócrates, Epicuro, Zenón, Hipatia, Parménides, son todos los filósofos que aparecen recuperando muchos artistas contemporáneos del momento, a los que cita de alguna manera Rafael. Observen el ajedrezado del piso como fuga, y esas líneas de fuga, si las trazásemos, van a terminar entre medio. El punto de fuga se ubicaría entre medio de la cabeza de Platón y Aristóteles, un poco como elemento compositivo que organiza y armoniza toda la escena, y que tiene que ver con este recurso que también lo veíamos en la última escena de Leonardo. Para ir finalizando, porque esto es mucho más complejo, porque podríamos decir que de estos grandes maestros se desprenden escuelas. Ya en este momento estamos lejos de los talleres de los gremios. Ya cada uno de estos grandes maestros del arte, o genios del arte, como se los considera en este momento, van a marcar tendencias formativas o escuelas de las que se van a formar los próximos artistas. Y bueno, vamos a tener la escuela miguelangelesca o rafaelesca, y en Venecia, que no lo vemos hoy, pero va a haber toda una tendencia a representar los paisajes a partir de todos estos descubrimientos que hacen estos artistas, de las vistas de Venecia, muy colorista, y así vamos a tener la escuela veneciana del arte renacentista. Y cuando el Renacimiento se expande por el resto de Europa, vamos a empezar a ver las escuelas ya con un color local, pero que tiene su origen en Florencia primero y luego en Roma, con estos artistas fundamentalmente los que hoy les hablé, pero de los que quedan fuera otros tantos, y van a dar lugar a este gran patrimonio que hoy motivan las visitas de turistas de todo el mundo, en la mayoría de edificios o ciudades que conservan este patrimonio, como es Florencia principalmente, a través de sus grandes galerías y museos, como son la Piazza de la Signoria, el Museo Nacional Bargello, la Santa Croce, el Museo de Casa Martelli, la Galería degli Uffici, la de la Academia, donde habíamos visto al David de Miguel Ángel, el Palacio Vecchio, el Museo di San Marco, Museo de la Ópera del Duomo, Palazzo Pitti. Fíjense que en Florencia nomás todo esto, y yo saqué
lugares que se pueden visitar con todo el patrimonio, sean iglesias, palacios o museos, espacios que se convirtieron en museos, donde hoy podemos ver toda esta gran proliferación de estas manifestaciones. O en Roma, donde vamos a ver fundamentalmente los museos del Vaticano, con la frutilla de postre que es la Capilla Sixtina, que acabamos de ver hace un ratito, los museos capitolinos, la Galería Borghese, el Museo Nacional Romano, del cual edificios 2 y 4 son de estilo renacentista, Villa Farnesina, Palazzo Barberini, Galería Doria Pamphili, y saliéndonos un poquito de Italia, en Francia, que es uno de los otros países que tiene gran cantidad de patrimonio del arte del Renacimiento, obviamente el Museo del Louvre, el Musée de la Renaissance en el Château de Caen, que es exclusivamente del Renacimiento, Castillo de Saint-Germain en Laich, los castillos de la región del Loire. El Loire tiene un despliegue de castillos que son construidos en la época medieval, pero refaccionados y ampliados en el Renacimiento por mucha de la aristocracia, que todavía ligada a los reyes de Francia o a los aristócratas nobles, que son realmente un recorrido por el Loire que es imperdible porque hay una sucesión de castillos que parecen realmente salidos de cuentos de hadas, como son Chenonceau, Azay-le-Rideau, Chambord. Bueno, ahí es un recorrido turístico impresionante, imperdible, o el Palacio de Fontainebleau, ¿sí? Todos lugares patrimoniales, y en España más próximo por ahí después a la influencia que vamos a recibir del Renacimiento en América a través de la colonia española, el Museo Nacional del Prado, que tiene mucha cantidad de obras del Renacimiento, el Museo Thyssen-Bornemisza, el Museo de la Santa Cruz de Toledo, la Casa y Museo del Greco en Toledo, y el monasterio, por supuesto, de San Lorenzo del Escorial, que es una construcción dentro de unas etapas del Renacimiento español, que como les decía antes, el Renacimiento al resto de Europa llega unos años desfasados, no se da en simultáneo como se da en Florencia en el 480 y en Roma en el 580. ¿Sí? Tarda en ingresar porque pervive mucho más la tradición medieval del gótico. Bueno, este es un recorrido un poco veloz del Renacimiento, quedan por fuera un montón de cuestiones, pero bueno, con esto van a tener como una orientación suficiente como para poder entender las características que rodean y que caracterizan al patrimonio material, cultural del Renacimiento. ¿Sí? Repito, quedan por fuera muchos más artistas, muchas más obras, y mi idea de las últimas diapositivas es para que rastreen, tengan una referencia de quizás los sitios más característicos por donde se encuentra, que se pueden visitar de este legado patrimonial, pero hay muchos más, y porque es con lo que ustedes tienen que trabajar, y más allá de conocer características, valores que tienen que ver con la atribución de valor estético formal, simbólico y de uso, ¿no? Bueno, el uso tiene que ver con la puesta en valor que hoy se ha hecho de todo ese gran patrimonio, y que sobre todo en Florencia, o en toda Europa, un porcentaje muy elevado del turismo está relacionado al turismo cultural, y bueno, y un capítulo impartible es esta etapa del Renacimiento y bueno, y el Barroco después. Así que ya estoy desfasado en el tiempo, pero bueno, quiero saber si se escuchó bien, si hay alguna pregunta, consulta que quieran hacer. Walter, Sí. se escuchó muy bien. Fernán Pietrantuono fue volcando varias preguntas en el chat, no sé si vos las podés ver. A ver, ahora voy a ver.